Primero Tu Familia presenta Alimenta tu matrimonio con el terapeuta familiar, Pastor Luis Rivas. Hola mis amigos, qué gusto saludarlos. Quien les habla su amigo el Pastor Luis Rivas. Hoy tengo la oportunidad maravillosa y soy bendecido de tener a mi esposa conmigo para compartir esta lección, la lección número 9 de este libro maravilloso, Fundamentos del Hogar Cristiano. Mi amor, el título de hoy creo que es muy importante, como todas las otras lecciones que hemos compartido, pero hoy se trata de cómo nosotros los padres podemos mantener a nuestros hijos dentro de la iglesia. Y creo que este es un tópico, un tema muy importante, ¿sabes? Porque a través de los años que hemos estado viviendo, en estos últimos años, puedo decir, hemos estado perdiendo muchos de nuestros jóvenes que estaban en la iglesia, adoraban junto con nosotros, pero que ahora se han ido de la iglesia. Y necesitamos saber por qué se van de la iglesia, cuáles son las razones, qué estamos haciendo bien o qué no estamos haciendo bien, y que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Así que creo que esta lección va a ser muy bendecida. ¿Tú qué piensas, mi amor? ¿Cómo podemos hacer para mantener a nuestros hijos dentro de la iglesia? ¿O qué será que estamos haciendo mal, que se están yendo de la iglesia? Claro, gracias mi amor. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Y definitivamente creo que como padres todos o muchos de nosotros tenemos ese problema, esa inquietud de qué va a pasar con nuestros hijos cuando sean adolescentes o cuando sean mayores. Pienso, mi amor, que son varias cosas, pero dos muy importantes a mi punto de vista. Ajá. Es la devoción espiritual constante con nuestros hijos, y también es la educación cristiana que se le da dentro y fuera del hogar. Muy bien, gracias. Muy interesante lo que tú acabas de decir. Tú acabas de decir 3 puntos muy importantes. Vamos a ver las lecciones que vamos a sacar aquí de este capítulo. Pero tú dijiste algo muy interesante. El culto familiar, cómo nosotros los padres le enseñamos a nuestros hijos de Dios. Dijiste la educación que le damos, educación cristiana en casa. Y dijiste un tercero, la educación cristiana fuera de casa, y creo pensar que te estás refiriendo a la escuela. Sí, ¿correcto? Muy bien, yo creo que por ahí también está el camino a que nuestros hijos permanezcan dentro de la iglesia. Quiero compartir esta cita del libro Fundamentos del Hogar Cristiano, la página 122, y dice lo siguiente, mis queridos amigos: en la familia, la religión consiste en criar a los hijos en la disciplina y la admonición del Señor. Cada miembro de la familia debe de ser sustentado por las lecciones de Cristo, y el interés de cada alma debe protegerse estrictamente para que Satanás no engañe a nadie ni lo aparte de Cristo. Tal es el ideal que cada familia debe de tratar de alcanzar, resuelta a no fracasar ni a quedar desalentada. Mi amor, mientras leo esta cita y escucho los pensamientos que se dicen aquí, entiendo que la familia debe de proteger a sus hijos. Los padres debemos de poner una valla, debemos de poner un círculo de protección hacia ellos. Y ese círculo de protección hacia ellos, desde la parte emocional, espiritual, psicológica e incluyendo física, es la valla espiritual. O sea, en otras palabras, es hablarles, enseñarles, instruirles del amor de Dios a nuestros hijos. Y dice aquí esta cita, que cada miembro de la familia debe de ser sustentado por las lecciones de Cristo. Quiere decir que todos, papá, mamá, desde el hijo más pequeño hasta el hijo mayor, o el que viva dentro de tus techos, de tu techo, debe de ser instruido en el amor de Dios. Definitivamente, mi amor. Yo pienso que ahí está la base. Amén, amén. Vamos a ir entonces a la primera pregunta, mi amor. Y la primera pregunta dice: ¿qué significa la educación religiosa en la familia? ¿Qué significa? ¿Hay algún significado? ¿Qué tú crees? ¿Cómo podemos implementar una educación religiosa en el hogar? Yo creo, mi amor, ¿cómo podemos implementarla? Con nuestro ejemplo. Muy bien. Y si es importante,
es sumamente importante. Actualmente, si no tienes los fundamentos cristianos, si no tienes la base religiosa en tu vida, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, considero que se torna un poco más difícil la situación, mi amor. Porque nuestros niños, nuestros jóvenes están en la lucha constante entre lo religioso y lo que el mundo les ofrece. Claro. Es una lucha muy fuerte que uno como padre no logra vencerla si no tienes a Dios en tu hogar. Muy bien, dijiste algo muy interesante, gracias por compartir, y creo que aquí la respuesta a esta pregunta, aquí de la página 122, concuerda contigo. Dice la cita: la instrucción religiosa significa mucho más que la instrucción común. Primero, mientras vamos comentando, sí, la instrucción común, las cosas de este mundo, de esta sociedad, son importantes para todos nosotros, porque necesitamos obtener sabiduría, conocimiento de las cosas de este mundo. Claro. Pero lo que entiendo aquí es que la instrucción de las cosas espirituales son mucho más importantes, deberían de ser una mayor prioridad para nosotros los padres, que debemos de darle a nuestros hijos. Y pareciera ser, mi amor, que a veces, inclusive nosotros los padres, tampoco creemos en la importancia de la educación cristiana, en la importancia de que le hablemos a nuestros hijos sobre Cristo. Como que nosotros también como que hemos dejado a Dios de un lado. Y entonces, si nosotros como papás no tenemos a Dios en nuestras vidas, personalmente no tenemos ningún poder, ninguna autoridad para decirle a nuestros hijos: ustedes vayan a la iglesia, ustedes lean la Biblia, ustedes oren, cuando nosotros tampoco lo estamos haciendo. Y entonces esta cita nos dice: la instrucción religiosa significa mucho más que la instrucción común. Significa que debemos, y aquí nos da dos cosas. Uno, debemos orar con nuestros hijos, enseñarles cómo deben acercarse a Jesús y hablarles de todo lo que necesitan ellos. Significa que en nuestra vida debemos, y aquí está la segunda cosa muy importante, demostrar que Jesús lo es todo para nosotros y que su amor nos hace pacientes, bondadosos, tolerantes, aunque firmes en lo que se refiere a mandar a nuestros hijos después de nosotros, como lo hizo Abraham. Entonces, mi amor, vemos dos cosas muy importantes, muy importantes. La primera, somos nosotros los padres los que necesitamos enseñarle a nuestros hijos de Dios. ¿Quién es Dios? Y dice que la mejor manera de hacerlo es enseñándoles a ellos a orar. Como papás necesitamos tomar a nuestros hijos y enseñarles. Y yo me recuerdo, ¿no? Me recuerdo de parte tuya, he visto en otros papás también, que cuando van a orar, toman a sus hijos, los arrodillan, invitan para que oren. Entonces, esas son cosas muy importantes. Y la segunda cosa que creo yo que tiene una mayor fuerza, la oración es importante, pero algo que tiene una mayor fuerza es la demostración. O sea, claro, que nosotros, exacto, que nosotros podamos demostrarlo, vivirlo, y que nuestros hijos puedan ver, ¿verdad? Que nuestros hijos puedan ver esa interacción. Tú puedes decirnos algo que tú haces con nuestras hijas, y que puede ser tal vez una ayuda para nuestros hermanos, aquellos que nos están viendo, las familias, claro, las mamás. ¿Qué tú haces para instruir a nuestras hijas en el camino de Dios, para que ellas conozcan y se relacionen con Él? ¿Qué tú haces? Claro, mi amor. Para la gloria de Dios, tratamos, tanto tú como yo, mi amor, pero claro, cuando tú no estás, entonces lo que hacemos, gracias a Dios, todos los días, en la mañana y en la noche, hacemos el culto, leemos la Biblia. Pero sobre todo en la noche, porque como en la mañana está uno un poco acelerado, porque vamos a llevar las niñas a la escuela, pero sí, antes de ir a la escuela no salen sin orar las niñas. Eso sí, definitivamente. Y todas las noches nos tomamos el tiempo, tenemos como rutina entrar a la cama a las 8 de la noche. Okay. A las 8 de la noche empezamos a cantar, a orar, a leer la Biblia, a preguntarles cómo se sienten, cómo les fue, cómo Dios las ayudó. Entonces haces que tus niños interactúen
Porque esa es otra, mi amor, de que los niños actualmente ya no interactúan mucho con uno, con sus padres, ¿no? Okay. Si tú dejas, el niño se aísla. Okay. Entonces nos sirve a nosotras, a mí, con mis hijas, para interactuar, para platicar, para pasar momentos juntas. Leemos historias bíblicas, hacemos ejercicios bíblicos y Gigi, nuestra hija más pequeña, le gusta mucho hacerlo. Entonces ella nos da ideas y lo hacemos juntas. Me refiero a que estamos las tres en la cama, estamos en un lugar cómodo, confortable para los niños, pero es algo que hacemos día con día desde que Dios nos permitió que ellas vinieran al mundo, y para la gloria de Dios hasta este momento no ha habido problemas. Gracias, mi amor, por compartir. Yo creo que son cosas muy importantes que necesitamos hacer, y creo que tú mencionabas ahí, lo hemos venido haciendo desde que nacieron. Sí. Quiere decir que nosotros tenemos que crear un hábito en nuestros hijos. Sí. O sea, en otras palabras, debemos de crear esa necesidad de nuestros hijos, una necesidad espiritual, y no para nuestra honra, no, pero tal vez para la honra de Dios. Nuestros hijos no se pueden ir a dormir si nosotros no le contamos la historia, si nosotros no oramos con ellos, y es como que tienen esa necesidad que dicen, no me voy a dormir hasta que me cuente la historia. Hay veces que yo tengo que hacer cosas, y Gigi o nuestra otra niña, Mitzel, nos dice, pero tienes que venir a orar, tienes que contarnos la historia, tienes que estar con nosotros, porque es una necesidad ya en ellos. Yo creo que tenemos que, queridos papás, que crear esa necesidad en nuestros hijos para que ellos sientan que les falta algo. El día no puede terminar si no oramos, no puede terminar si no estudiamos la Biblia, no puede terminar si no estamos juntos con nuestros papás. El día no puede iniciar si no hemos orado, si no hemos puesto nuestra vida en las manos de Dios, si no hemos estudiado un versículo de la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros como papás creamos esa necesidad, mis hermanos, entonces las cosas son completamente diferentes. Inclusive el carácter de nuestros hijos es diferente también. Así que les invito, familia querida, a que creen esa necesidad en sus hijos. ¿Y cómo lo hacemos? Creando, mejor dicho, un hábito en ellos. ¿Y cómo lo hacemos? Todos los días. Tal vez al inicio va a ser un poquito empujado. Quiere decir que vas a tener que empujarlos, porque no lo van a querer. De la noche a la mañana no van a querer hacer cambios. Pero empieza a hacerlo. Empieza a crear hábitos. A orar con ellos, a orar con ellos, a orar con ellos. A estudiar la Biblia con ellos. A ir a la iglesia con ellos. Entonces, mientras vas creando ese hábito, va a llegar un momento que van a tener esa necesidad que ya no vas a tener que decírselos, sino que ellos ahora te lo van a decir. Y te van a decir, mami, léeme, o papi, canta con nosotros, o cuéntanos una historia. Sí. Tenemos que crear esa necesidad en nuestros niños, en nuestros jóvenes, ¿no? ¿Tú crees que nosotros como padres, como cristianos, somos una influencia para la sociedad? ¿O no lo somos? Pero claro que sí, mi amor, claro que sí. La sociedad se basa en lo que ven, en lo que escuchan. Entonces, de nuestro comportamiento muchas veces depende que nuestros hijos y nuestros jóvenes o permanezcan o se salgan de la iglesia, mi amor. Ok, wow. Entonces, nosotros como padres y nuestros hijos, como cristianos, tenemos una influencia en las personas que están allá afuera. Y tal vez no solamente en las personas de afuera, de la sociedad, que tal vez no conocen a Jesús todavía, pero en nuestras mismas familias también, que no conocen a Jesús. Claro. O sea que nosotros tenemos una influencia. Sí, definitivamente. La segunda pregunta dice así: si esperamos que la religión influencie la sociedad, ¿qué cuidados debemos de tener en nuestro hogar? ¿Qué cuidados debemos de tener nosotros como cristianos, como papás, como hijos? ¿Cuáles son? Bueno, la respuesta la encontramos aquí en la siguiente cita, en la página 123, que dice lo siguiente, mi amor. Dice ahí, se debe influir, y esta es la palabra clave, se debe de influir primero en el círculo del hogar. O sea, nosotros no nos tenemos que preocupar primero por ir a traer a alguien de allá afuera, hablarle a alguien allá afuera de Jesús. ¿Cómo podemos hablarle a alguien allá afuera de Jesús cuando no hemos hablado de Jesús a los que están dentro de nosotros, dentro de nuestra casa? Eso es como ese pensamiento que siempre lo mencionamos y decimos, ¿verdad? Aquella persona que tiene una profesión, que tal vez es mecánico,
pero allá afuera trabaja y sus carros están bien arreglados, pero el de él está más dañado que nunca. Luz de la calle y oscuridad de tu casa. Esa es, luz de la calle y oscuridad de la casa. Entonces, nosotros no podemos decir que queremos influenciar a los de allá afuera cuando los de adentro están fríos, cuando los de adentro no tienen una relación con Cristo, o tal vez nosotros mismos no tenemos esa relación. Entonces, la palabra aquí es influir. Si queremos influir a la sociedad, necesitamos influir primero a los que están dentro del círculo del hogar. Dice, si se enseña a los niños, mira qué interesante, a amar y a temer a Dios en la casa, se verá que cuando salgan al mundo estarán preparados para educar sus propias familias para Dios, y así los principios de la verdad se implementarán en la sociedad y ejercerán una influencia poderosa en el mundo. Definitivamente. Así que todo lo que tú y yo somos y lo que nuestros hijos van a hacer y lo que los hijos de ellos van a hacer va a depender de nosotros como padres ahora, que estemos plantando las semillas en el corazón de nuestros hijos. Ahora, mira la siguiente pregunta aquí en la página 126 de este libro maravilloso que estamos estudiando. La pregunta es, ¿las actitudes y el comportamiento de los padres influyen en sus hijos? ¿Sí o no? ¿Qué advertencia se nos da sobre este asunto? ¿Influyen entonces nuestras actitudes? Claro que sí, claro que sí. Tus actitudes es lo que van a definir cómo, en cierta forma, cómo va a ser el comportamiento de tu hijo, de tu hija. Ya, entonces, si somos mentirosos como padres, ¿será que nuestros hijos van a mentir? ¿Van a aprender a mentir? ¿Qué esperamos de una persona mentirosa? Que el que está a su lado, refiriéndonos ahorita a los pequeños, que va a ser mentiroso. Okay. Si ese niño vive en una familia agresiva, el niño va a ser agresivo. Muy bien. Entonces, si yo llego tarde, el niño también va a llegar tarde. O sea que nuestra influencia no es una influencia muy pequeña, sino es una influencia total. Gigantesca. Todo lo que hacemos en nuestra vida, mis queridos papás, tiene una influencia. Tu hijo, tengo un seminario, mi amor, que se llama lo que tu hijo ve, eso hace. O sea, en otras palabras, que lo que nuestros hijos ven, eso van a hacer. Ahora, no vamos a generalizar, no en el 100%, pero sí, al menos el 95% de nuestros hijos van a hacer lo que vieron en sus padres. Entonces, sí. si tú estás tomando, ¿verdad? Si tú eres una persona que toma alcohol, ¿tu hijo qué va a querer hacer? Tomar alcohol también. Claro. Aunque tú le digas, no está bien, esto no lo debes de hacer, tú estás muy pequeñito, viceversa, pero tu hijo te miró tomando y creció con ese pensamiento, creció diciendo, y cuando sea grande, yo también lo voy a hacer. Si tú eres una persona que fuma y tu hijo te ve fumar, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando él crezca, también va a querer fumar. ¿Por qué? Porque lo que nuestros hijos ven, eso hacen. Si en nuestra casa hay gritos, golpes, entonces hay violencia, entonces cuando él crezca, aunque él diga que no quiere, pero ya eso está grabado en su mente, en su cerebro, en sus emociones, él también va a querer hacer lo mismo, y tal vez sin querer, pero lo va a hacer en casa, porque se refleja en la vida de las personas lo que vivieron anteriormente. Entonces, esta cita dice lo siguiente, mi amor, contestando a esta pregunta: todo deja su impresión en la mente juvenil. Los jóvenes estudian el rostro, sienten la influencia de la voz e imitan la conducta ajena. Los padres irritables dan a sus hijos lecciones acerca de los cuales en alguna época de su vida querrán con toda el alma que fuese posible hacérselas olvidar. Los hijos deben ver en la vida de sus padres un espíritu, y aquí habla de dos cosas muy importantes. Los hijos deben de ver en la vida de sus padres un espíritu consecuente con su fe. Llevan una vida que concuerde con sus principios y ejerciendo dominio propio. Los padres pueden amoldar el carácter de sus hijos. Entonces, mi amor, nosotros debemos de ser consecuentes. O sea que, en otras palabras, debemos de vivir en nuestras vidas aquello que predicamos. Claro. Debemos de vivir
aquello que predicamos. No podemos decir que en la iglesia, por ejemplo, que amemos a nuestros enemigos, por poner un ejemplo. Pero en mi casa no me llevo bien con mi hermano, o no me llevo bien con mis padres, o no me llevo bien inclusive con mis hijos. Entonces, lo que yo estoy predicando va contrario a lo que yo dije. No lleva una secuencia, no lleva lo que dice aquí. No somos consecuentes, o sea, no estamos haciendo lo que decimos. Y por ende, eso, mis queridos amigos, mis queridos padres, crea inseguridad en el niño. Y no solamente una inseguridad en el niño, pero también eso crea que el niño no crea tu religión, no crea en ese Dios que tú estás predicando, porque automáticamente lo que tú estás diciendo no tiene fuerza y no tiene poder. Automáticamente. Porque estás diciendo una cosa y estás haciendo otra. Tengo cientos de jóvenes que he hablado, que no están en la iglesia, les he preguntado y me han dicho, mi amor, no voy porque en la iglesia hay hipócritas. Pero ¿cómo? ¿Por qué dices tú que hay hipócritas? No es así en la iglesia. Y empiezo a hablar con ellos, ¿no? Pero entonces me dicen, mi papá dice que está predicando una cosa, pero en la casa está haciendo algo contrario. Sí, en la iglesia dice que no se debe de hacer esto, pero en la casa hace esto otro. Claro. Entonces, nuestros jóvenes están viendo que no somos consecuentes, que no estamos viviendo lo que predicamos, y eso crea en ellos entonces esa falta de fe, crea en ellos esa falta de autoestima, porque nosotros somos los que estamos haciendo que su vida no sea firme y que sepan quiénes ellos son, porque recuerda que nosotros los padres ponemos la identidad de nuestros hijos. Y cuando nosotros no somos consecuentes y no tenemos esa otra palabra que decía aquí, dominio propio, entonces no tenemos la autoridad para enseñarle a nuestros hijos cómo ellos deben de dominar también sus pasiones, si tuviéramos que decirlo así. Mi amor, ¿qué otro consejo le quisieras dar a los padres que nos están viendo que pudieran hacer para ayudar a sus hijos, a que sus hijos permanezcan en la iglesia? ¿Qué otras cosas podrían hacer? Bueno, lo que venimos diciendo, mi amor, sumamente importante, pero definitivamente Dios debe de ser el punto clave en todo esto, mi amor. Dios es nuestra roca, Dios es nuestro amparo. Él nos puede ayudar a guiar a nuestros hijos a mantenernos, a todos, no solo a nuestros niños, pero también a nosotros dentro de la iglesia. ¿Cómo lo podemos lograr, mi amor? Con disciplina y con la ayuda de Dios. Disciplina en cuanto a orar, a leer la Biblia y no dejar de ir a la iglesia. Cuando dejas de ir a la iglesia, se enfría tu amor por Cristo. Muy bien, gracias, mi amor. Entonces, ¿debemos nosotros de obligar a que nuestros hijos crean lo mismo que nosotros? Por eso te hice la pregunta, ¿no? Entonces, quiero comentar, ¿no? Yo creo que nosotros, mi amor, como padres, debemos de no obligar, voy a usar el término aquí, no obligar a que nuestros hijos sean lo que nosotros somos. Oh, claro. Pero enseñarles a ellos de lo que hacemos, porque hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestras vidas y tenemos una creencia, un pensamiento basado en la palabra de Dios y que seguimos esos principios. Claro. No obligamos, o sea, nadie me puede obligar a mí. Por ejemplo, voy a poner mi propio ejemplo. Nadie me obligó a mí a que yo viniera y hoy fuera yo adventista del séptimo día. Yo decidí ser adventista del séptimo día. Yo decidí aceptar a Cristo Jesús en mi vida como Salvador personal. Y entonces ahora, con nuestras hijas, yo no las empujé a ellas a que fueran adventistas del séptimo día. Lo único que hice fue presentarles la palabra de Dios, vivir mi vida, ¿verdad? Como estamos hablando, una vida auténtica como cristianos. Y entonces invitarlos a ellas a que ellas siguieran también a Jesús. Pero ellas toman su propia decisión. Entonces, a lo que me refiero es, nosotros no podemos obligarlos a que sean adventistas como yo, por decirlo así, o católicos o bautistas. Ellos tienen que tomar su propia decisión de seguir a Cristo Jesús. Pero está en nosotros enseñarles. Está en nosotros ponerle las bases, mi amor, exacto, cuando son pequeñitos. Los principios. La cita dice lo siguiente, quiero compartir, vamos a ir terminando ya, mi familia hermosa. La página 127 dice aquí: los padres no deben obligar a sus hijos a tener una forma de religión,
sino que deben presentarles de una manera atractiva los principios eternos. Por su buen ánimo, su cortesía cristiana y su simpatía tierna y compasiva, los padres han de hacer atractiva la religión de Cristo, pero deben ser firmes al exigir respeto y obediencia. Los principios correctos deben quedar establecidos en la mente del niño. Así que vemos dos cosas muy importantes aquí, ¿verdad? Primero, nosotros los padres no debemos de obligar a nuestros hijos. Pero sí dice que debemos de presentarle a nuestros hijos el evangelio puro y debemos de presentarle a nuestros hijos el mensaje de Cristo de una manera atractiva para que entonces ellos puedan venir a Cristo Jesús. Y creo que ahí, en esa parte de una manera atractiva, está hablándonos de que nosotros, número uno, podamos hacer culto familiar de una manera que enamoremos a nuestros hijos de Jesús, que quieran venir a Jesús, como lo que hablábamos al inicio del culto, ¿no? De que nuestros hijos tienen que participar, ser parte del culto, orar con nosotros. O sea, crear esa necesidad, habíamos mencionado al principio, crear esa necesidad en el corazón del niño. Entonces, nosotros los padres somos responsables de cómo creamos el ambiente de tal forma que ellos se enamoren de Dios, tengan esa relación con Él y entonces de ahí en adelante quieran continuar. Y sea atractivo para ellos, mi amor, durante toda su vida. Y tomen la decisión de seguir a Cristo sin que nosotros seamos los que presionamos y decimos, no, es que tienes que ir a la iglesia, no, es que tienes que bautizarte, no, es que te tienes que quedar aquí, no, es que tienes que hacer aquello. Yo creo que cuando ya nosotros como padres le hemos enseñado los principios básicos y los hemos invitado a que abran su corazón y ellos se enamoren de Jesús, ya no necesitan que nosotros estemos presionando y presionando y presionando. Ya vendría de ellos mismos para decir, vamos a la iglesia, necesito la iglesia, o necesito ir allí porque están mis amigos, necesito ir a cantar. Y creo que es un trabajo de los padres, y después de los padres, la iglesia también, porque la iglesia toma un papel muy importante aquí. Claro. Entonces un trabajo en conjunto, padres e iglesia, haciendo la educación, de educar a nuestros hijos para la salvación, para el evangelio eterno. ¿Qué últimas palabras quisieras comentar con nuestros amigos, mi amor, que nos ven con relación a la educación de nuestros hijos y cómo ellos pueden permanecer en la iglesia? ¿Qué último pensamiento quisieras compartir con ellos? Bueno, mi amor, como venimos diciendo, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Está en nuestro deber y es nuestra obligación dedicar todos los recursos que Dios nos da para guiar a nuestros hijos por la senda del bien. Amén. Gracias, mi amor. Quiero terminar con una última cita de la página 128 del libro Fundamentos del Hogar Cristiano o del Hogar Cristiano, que dice lo siguiente, mi amor. Resuelvan los padres cristianos que serán leales a Dios y reúnan a sus hijos en derredor suyo en el hogar para rociar, mire, esta palabra me gusta mucho, para rociar simbólicamente el dintel con sangre que representa a Cristo como el único que puede proteger y salvar, para que el ángel destructor pase por alto el amado círculo de la familia, vea el mundo que obra en el hogar una influencia más que humana. Mantengan los padres una relación vital con Dios, declárense de parte de Cristo y demuestren por la gracia de Él cuánto bien puede lograr la actuación paterna, lo que puede hacer un papá, una mamá en la vida de un hijo. En otras palabras, nosotros podemos hacer que nuestros hijos tengan un futuro exitoso o no lo tengan. Depende de nosotros, los padres. Y es aquí donde tú y yo, mi querido amigo, necesitamos reunir a nuestros hijos, bendecir a nuestros hijos, cuidar de nuestros hijos, plantar la semilla del evangelio en su corazón para que cuando sean grandes ellos puedan decidir también caminar por el camino del bien, siguiendo los principios de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido amigo, mi querida amiga, gracias por estar con nosotros. Recuerda que nuestra misión aquí en Primero Tu Familia es compartir esperanza y restaurar a las familias en crisis a familias en Cristo. Que Dios te bendiga y te proteja. Recuerda, suscríbete a nuestro canal y comparte estos mensajes con tus amados. Dios te cuide y te dé victorias.